Materiales pétreos. Exposición por Santiago Giraldo. Para la Universidad Autónoma de Colombia. Definición. Del latín petreus. Hecho de piedra. Aquellos que provienen de la roca, de una piedra o de un peñasco. Habitualmente se encuentran en forma de bloques, losetas. Fragmentos de distintos tamaños, principalmente en la naturaleza. Procesados industrializados por el ser humano y se utilizan sin apenas sufrir transformaciones. Se emplean normalmente en construcción. Se clasifican en tres tipos: naturales, artificiales industriales. Naturales, localizados en yacimientos naturales. Para utilizarlos, solo es necesario que sean seleccionados, refinados y clasificados por tamaños. Comúnmente se hallan en yacimientos, canteras y o graveras. Artificiales. Se localizan en macizos rocosos. Para obtenerlos, se emplean procedimientos de voladura con explosivos. Posteriormente, se limpian, machacan y clasifican, y se procede a utilizarlos. Estos materiales atraviesan numerosos procesos hasta que se usan, pero no tantos como los industriales. Águila. Ya. Ah, estaba pegada. Industriales. Han pasado por diferentes procesos de fabricación, como productos de desecho, materiales calcinados, procedentes de demoliciones o algunos que ya han sido manufacturados y mejorados por el hombre. Y según su forma, en tres categorías: bloques, losetas, forma de gránulos. Bloques, extracción. Cortado. Los grandes bloques extraídos de la cantera se cortan para darles el tamaño y la forma adecuada. Desbaste. Las rocas se pulen si es necesario para su uso. Acabado. En algunos casos, especialmente cuando los materiales pétreos se utilizan como elementos decorativos, se requiere el barnizado de su superficie. Losetas. Extracción. Cortado. Desbaste. Acabado. Gránulos. Extracción. Las rocas se arrancan de la corteza terrestre en la cantera, con máquinas o explosiones controladas. De las canteras se obtienen grandes bloques de piedra. Trituración. Se consiguen trozos pequeños y regulares. Propiedades de los materiales pétreos. Densidad alta. Peso elevado. Gran resistencia a esfuerzos. Son impermeables. Son buenos aislantes térmicos. Baja conductividad térmica. Buenos aislantes eléctricos. Son materiales frágiles. Difíciles de trabajar. Poco maquinable. No es maleable ni dúctil. Propiedades mecánicas de los pétreos. Son materiales duros, relativamente frágiles y con suficiente resistencia mecánica para resultar muy prácticos en la construcción de edificios y otras estructuras semejantes. Propiedades mecánicas de los pétreos. Densidad. En general es mayor que la del agua y varían desde los 1.5 kg por litro de la arena hasta los 2.8 kg por litro de la pizarra, mármol o granito. La piedra pómez o la diatomita son excepciones con una densidad muy baja, menor que la del agua, al ser muy porosas. Propiedades mecánicas de los pétreos. Respuesta a la luz. La mayoría de los materiales pétreos son opacos y tienen muy buena resistencia a la radiación del sol.
Algunos pétreos, como el vidrio utilizado en las ventanas, el cuarzo o el zafiro utilizado en esferas de relojes, son muy transparentes. Otros pétreos, como la porcelana, son translúcidos. Propiedades de fabricación de los pétreos. Los pétreos naturales no son maleables, ni dúctiles, ni se funden con facilidad. Se pueden cortar y pulir para producir láminas y bloques. Esculturas del artista español José Manuel Castro López, realizadas en piedra, haciéndolas parecer como si fueran de un material blando. Propiedades de fabricación de los pétreos. Los aglomerantes, como el cemento, son líquidos cuando se mezclan con agua y pueden moldearse con facilidad antes de que endurezcan. Propiedades de fabricación de los pétreos. Los materiales cerámicos tienen consistencia de pasta muy maleable, aunque poco dúctil. Se pueden moldear con facilidad antes de cocer. Propiedades de fabricación de los pétreos. El vidrio se puede fundir con facilidad y actúa como un material plástico muy maleable y muy dúctil mientras está caliente. Puede formar hilos muy finos que sirven como refuerzo a otros materiales, fibra de vidrio. Conductividad de los pétreos. Los materiales pétreos tienen muy poca conductividad térmica y eléctrica y resisten bien las altas tensiones y temperaturas. Por esa razón, los vidrios y cerámicas se utilizan como separadores eléctricos en líneas de alta tensión y como material refractario en hornos. Propiedades químicas de los pétreos. Los pétreos son muy estables y resisten bien a los ácidos y cáusticos y a la oxidación y la radiación solar. La excepción a esto son las rocas calizas y el mármol, que se ven atacados por los ácidos y se deshacen poco a poco con la lluvia ácida generada por la contaminación. Propiedades ecológicas de los pétreos. Los materiales pétreos suelen ser poco reciclables, excepto el vidrio, que se puede reciclar muchas veces sin pérdida de calidad. Propiedades ecológicas de los pétreos. No son tóxicos en la naturaleza, aunque la fabricación del cemento produce muchos gases de efecto invernadero. Se calcula que el 8% de todas las emisiones de CO2 provienen de su fabricación. Propiedades ecológicas de los pétreos. El asbesto, también llamado amianto o uralita, es altamente cancerígeno, por lo que su uso y fabricación se ha prohibido hace años en los países occidentales. Propiedades ecológicas de los pétreos. El granito produce un gas radiactivo y cancerígeno llamado radón. Las zonas habitadas que contienen mucho granito en los alrededores deben tener esto en cuenta en las construcciones y usar buenos sistemas de ventilación. Materiales aglomerantes o aglutinantes. Se emplean para unir otros materiales, por ejemplo, los diferentes ladrillos que forman una pared. Se elaboran a partir de materiales pétreos finamente pulverizados. Materiales aglomerantes o aglutinantes. Antes de su uso, se mezclan con agua hasta formar una pasta. Se llama fraguado al proceso de endurecimiento. Los materiales aglutinantes más usados en construcción son el yeso y el cemento. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se obtienen a partir de materias primas arcillosas. La arcilla se moldea y se somete a un proceso de cocción en un horno a elevadas temperaturas. Materiales cerámicos. Existen diferentes tipos de arcilla. Dependiendo de la naturaleza y el tratamiento térmico de las materias primas, se distinguen los siguientes tipos de materiales cerámicos: ladrillos y tejas, refractarios, grés, loza, porcelana. Materiales cerámicos, ladrillos y tejas. Se elaboran con arcilla cocida. Son materiales frágiles de aspecto duro y áspero, refractarios, resistentes a temperaturas superiores a 3000 grados Celsius.
Se usan como revestimiento interior de altos hornos y chimeneas. Grés son las baldosas y los azulejos. Cada año se producen 1.5 billones de ladrillos en todo el mundo. El ladrillo se ha utilizado como material de construcción durante al menos 5.000 años. Es la base sobre la que se han edificado las grandes ciudades del mundo, aíslan el calor en verano y nos protegen del frío en invierno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los ladrillos? Visitamos una fábrica de ladrillos para descubrir cómo se hace el ladrillo de la arcilla. El ladrillo es uno de los materiales de construcción más robustos que existen. No se pudre ni se deforma. En esta fábrica se hacen ladrillos desde 1891. El ingrediente principal de la mayoría de los ladrillos es la arcilla. Cada ladrillo se fabrica con arena y dos tipos diferentes de arcilla que se extraen de una cantera. La arcilla es uno de los minerales más abundantes de la Tierra. Se encuentra bajo la superficie y está llena de agua, lo que la hace blanda. La arcilla puede ser moldeada en todo tipo de formas. Además de la arcilla, los ladrillos se hacen con esta arena. La arena es muy fuerte y está hecha de rocas que se trituran en trozos muy pequeños. La arena se mezcla con la arcilla para fabricar ladrillos. Estos dos sencillos ingredientes naturales no son tan fuertes por separado, pero unidos se transforman en uno de los materiales de construcción más resistentes y duraderos del planeta. El diseño del ladrillo apenas ha cambiado con los años. La arcilla y la arena llegan a la fábrica desde las canteras cercanas. La materia prima es demasiado grumosa para hacer ladrillos, por lo que una trituradora gigante la muele en trozos más pequeños que se envían en una serie de cintas transportadoras a la planta. Cuando la mezcla entra en la trituradora, está seca como el polvo. El siguiente paso es añadir agua a la mezcla. Cuando la arcilla está hidratada, le da a la mezcla la plasticidad necesaria para moldear el ladrillo. Una vez cocida, se endurece y aporta resistencia. Las burbujas de aire debilitarían los ladrillos acabados, por lo que una bomba de vacío aspira el aire. Cuando el lodo adquiere la consistencia adecuada, pasa por la máquina de extrusión. La máquina empuja la pasta a través de una abertura rectangular para formar una pieza larga y continua como un lingote, de donde sale convertida en una columna continua de 3 metros de largo, con 3 perforaciones en el centro. Las perforaciones aligeran el peso de los ladrillos terminados. De esta forma se cocinan y se secan más rápido, son más fáciles de maniobrar y su traslado es más económico. A medida que la columna sale de la extrusora, una serie de cuchillas la cortan del tamaño correcto. Una lijadora de rodillos agrega textura y crea diferentes acabados. El sobrante se recicla nuevamente en las trituradoras. La guillotina corta la losa en secciones de 3 metros de largo que se introducen en una cortadora de arpa. Los hilos cortan la arcilla formando ladrillos. Se corta cada columna en 50 ladrillos individuales con unos cables de acero similares a las cuerdas de un piano. Es un proceso sencillo que puede fabricar más de 32.000 ladrillos por hora. Para eliminar la humedad de la arcilla, se envían a una secadora gigante. Mide 6 metros de alto y tiene capacidad para 350.000 ladrillos. Es tan grande que hace circular aire caliente y húmedo a los ladrillos blandos, eliminando lentamente el agua. Se cargan unos 10.000 ladrillos en una bandeja de horno, que los transporta hasta la secadora. Los ladrillos permanecen en la secadora a 120 grados centígrados durante 2 días. Es importante que el secado sea lento y parejo, porque si quedaran depósitos de humedad en los ladrillos, estos podrían explotar dentro del horno. Para aumentar la resistencia del ladrillo, se cuecen en un horno de 117 metros de largo. Una vez en el horno, el gas natural los cocina a unos 1000 grados centígrados. El calor intenso provoca la fusión de las partículas de arcilla y arena y las combina en una masa homogénea. Cada ladrillo sale del horno completamente cocido y con medio kilo menos, debido a la evaporación de la humedad durante la cocción. Cuando el ladrillo pasa por el horno, la arcilla se cristaliza, por lo que se convierte en una especie de vidrio. Los cristales entrelazados unen los ladrillos, y cuando se enfrían se solidifican. Los ladrillos salen del horno después de 32 horas, y se envían algunas muestras para ser probadas en la cocina. Se hierven en una cacerola de gran tamaño y se ponen bajo la parrilla. Una vez superada la prueba, cada lote es apilado por robots gigantes. Esta planta produce más de 110 millones de ladrillos al año. Los ladrillos terminados pasan a un patio de almacenamiento para ser cargados en camiones que los llevarán a su destino. Materiales cerámicos. Losa. Se emplea en la fabricación de piezas de baño, vajillas y objetos decorativos. Tienen un tacto fino y suave. Presentan una elevada dureza. La superficie se cubre con barniz o esmalte.
Materiales cerámicos. Porcelana. La materia prima es similar a la loza y se diferencian en el proceso térmico. Se utiliza en la industria como aislante eléctrico, su elevada resistencia al calor y a los agentes químicos. Propiedades de los materiales cerámicos. Son materiales duros con gran resistencia al desgaste por rozamiento. Son frágiles. Tienen un elevado punto de fusión, su coeficiente de dilatación es muy bajo y son aislantes térmicos. Propiedades de los materiales cerámicos. Son resistentes a la oxidación y al ataque de los ácidos. Dependiendo de su composición, pueden ser conductores eléctricos, aislantes o semiconductores. Vidrio. El vidrio es un material transparente, pero no cristalino. Posee estructura amorfa, ya que sus átomos no se ordenan de ningún modo predeterminado. Es importante diferenciar entre vidrio y cristal. Cristal es igual a vidrio más plomo. ¿Y tú en cuál contenedor colocarías las botellas de vidrio para su reciclaje? ¿Y qué hay del cristal? ¿Cuál sería el contenedor adecuado para su disposición final? El cristal no puede reciclarse por el mismo método que el vidrio. Por este motivo, en el contenedor verde, tan solo podemos depositar piezas de vidrio. El cristal no puede reciclarse, dado que el óxido de plomo que contiene el cristal necesita una temperatura de fundición mucho mayor que la del vidrio, por lo que no se puede fundir en los mismos hornos. El cristal, puesto que no es reciclable, deberá desecharse en el contenedor gris o, si se trata de objetos grandes como ventanas y espejos, en los puntos limpios. Pétreos naturales. Mármol. Se ha usado desde la antigüedad para construir edificios o tallar esculturas. En la actualidad, todavía se usa en la construcción para cubrir suelos o paredes de aspecto lujoso. El mármol está compuesto de caliza cristalizada, por lo que no es resistente a los ácidos que le deshacen. Granito. Se ha utilizado desde la prehistoria para la construcción y es muy apreciado por su gran resistencia a la erosión y a la corrosión. Se ha usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. También se usa en objetos cotidianos como encimeras de cocina. Al incrementarse la lluvia ácida, el granito está sustituyendo al mármol en construcciones a la intemperie. Pizarra. Está formada por lajas u hojas planas y finas que la hace adecuada para fabricar paneles planos usados para cubrir tejados y antiguamente para escribir con tiza. Piedra caliza. Se utiliza desde la antigüedad como elemento de construcción. La Catedral de Burgos está construida con piedra caliza. Al quemarla en un horno, produce cal, un componente fundamental del cemento gris. La lluvia ácida la disuelve. Piedra arenisca. Es la roca sedimentaria más común. Está compuesta de granos de cuarzo y otras partículas unidas por un cemento natural, carbonato de calcio u otros. Se emplea como material de construcción y en piedras de afilar. Grava y arenas. Son rocas de un tamaño pequeño. Se utilizan junto al cemento para formar hormigón. Pétreos aglomerantes. Son materiales técnicos producidos industrialmente. Se presentan en forma de polvo que, mezclado con el agua, produce una pasta que se puede moldear. Poco tiempo después de su mezcla con el agua, endurecen y adoptan una consistencia pétrea. Yeso. Es un aglomerante de color blanco. Se utiliza desde la prehistoria para unir y sellar piedras de construcciones. También se utiliza para revestimiento y decoración de paredes y techos. El yeso de grano más fino se denomina escayola. Cemento. Está formado por piedra caliza y arcillas calcinadas en un horno a las que se añade yeso para mejorar sus propiedades. Generalmente es de color gris. Se
Se calcula que la producción anual es de más de 4.000 millones de toneladas. Su uso principal es la producción de hormigón. Hormigón. Está formado por cemento mezclado con arena y grava. El hormigón armado tiene una estructura interna de barras de acero para mejorar su resistencia. Se utiliza para hacer pilares y suelos en los edificios, carreteras, puentes, presas, puertos, etc. Pétreos cerámicos. Están compuestos de un polvo fino mezclado con agua, con apariencia pastosa. Una vez modelado, se hornea para unir entre sí las finas partículas por fusión. Arcilla. Es una roca sedimentaria formada por granos muy finos, menores de 0.004 milímetros. Fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos y aún hoy es uno de los materiales más baratos y de más amplio uso. Se utiliza para fabricar ladrillos, tejas, recipientes y para producir cemento. Losa. Se fabrica con arcilla mezclada con arena. Es un material poroso igual que la arcilla, por lo que se suele recubrir con un barniz externo, el vidriado, que cristaliza en la cocción haciendo la pieza impermeable. Se utiliza para hacer vajillas. Grés. Es una mezcla de arcilla con materiales como el sílice que aportan una mayor resistencia mecánica y a la cocción, desgrasantes. Es un material muy duro e impermeable. Se utiliza sobre todo en la fabricación de baldosas para suelos. Porcelana. Es un material cerámico generalmente blanco, duro, impermeable, translúcido, muy resistente a la corrosión, al choque térmico y mal conductor de la electricidad. Formado por polvo de caolín, cuarzo y feldespato, es el material cerámico más fino y parecido al vidrio. Se utiliza para hacer vajillas, jarrones, aisladores eléctricos, inodoros, lavabos, etc. Vidrio. Es un material que se obtiene fundiendo arena de sílice, piedra caliza y carbonato de sodio. Se utiliza para hacer vajillas, botellas, cerramientos de ventanas, parabrisas, espejos, lentes, material de laboratorio, etc. Con fibras de vidrio se pueden reforzar otros materiales, planchas de escayola, resinas plásticas, etc., para que adquieran mayor resistencia mecánica. Maquinaria usada para la obtención de los materiales pétreos. Trituradora de piedra. Bandas transportadoras. Zarandas vibratorias. Noria, lavado de arena. Molinos de martillos. Trituradora de mandíbulas. Trituradora de impacto. Trituradora de piedra. Desde la fabricación hasta el montaje de la maquinaria correspondiente a la trituración de piedra, ya sea con mandíbula o impacto. Las carreteras de Estados Unidos deben ser resistentes. El granito es la clave de ese éxito. Esta cantera en Ridgecrest, California, encontró la forma de extraer este componente crucial usando dos mega herramientas. Una trituradora de mandíbula y una cónica. Esta trituradora de mandíbula de 45.000 kilos de acero sólido ataca primero al granito. Esta trituradora de mandíbula toma una piedra de 30 centímetros y la reduce a 10 centímetros a un ritmo de 650 toneladas por hora. Los bloques de granito luego se derivan a su cómplice, la trituradora cónica. La trituradora cónica aniquila la roca por segunda vez y la reduce a bloques del tamaño de grava, perfectos para el concreto. Juntas, estas bestias que valen millones de dólares pueden aplastar hasta 545.000 kilos de roca por hora. El granito no tiene ninguna oportunidad. Hoy en la cantera las dos trituradoras tienen una misión: producir 2.300.000 kilos de grava.
Antes de que llegaran estas aniquiladoras, reducir el granito a grava era muy peligroso. Las rocas inestables se caían y mataban a los trabajadores al instante. Las dos trituradoras fueron construidas para mantener a salvo a los trabajadores y acelerar la producción. Usando su mandíbula gigante, esta bestia mastica y escupe rocas de hasta 4.500 kilos, el peso de 5 autos. Las mandíbulas de este monstruo se abren a 67 centímetros por 127 centímetros y dan un mordisco poderoso. Presionando la roca con 5.000 kilos por centímetro de fuerza. La trituradora funciona como una mandíbula humana. La roca queda destrozada entre la mandíbula superior fija y la mandíbula inferior móvil. Cuando la mandíbula móvil golpea la mandíbula fija, la roca no sabe que la atacó. 5.000 kilos de presión es mucha energía. La fuente de la trituradora de mandíbula, un motor diésel de 425 caballos de fuerza. Juntos, el motor y la trituradora son una combinación implacable de energía e ingeniería que ninguna roca puede sobrevivir. La trituradora de mandíbula atraviesa su pila de granito en mediodía, pero los trozos de 10 centímetros aún son muy grandes para usarse en el concreto. Entonces, se pasan a la trituradora cónica. Esta máquina implacable convierte trozos de granito de 10 centímetros en piezas de 6 centímetros, suficientemente pequeñas para producir concreto. La trituradora cónica funciona como una juguera, en la que la roca entra y sale por una cámara, y mientras pasa por esa cámara, la roca sale del tamaño requerido. Las rocas no pueden escapar hasta que sean suficientemente pequeñas para caer por las brechas de 6 centímetros entre los conos. Ese es el tamaño máximo permitido para la grava. Cuando la piedra sale de la trituradora, se envía a una membrana que vibra. Esta membrana tamiza la roca por tamaño. Si por accidente se desliza una roca que tiene más de 6 centímetros, se envía de vuelta a la trituradora cónica para más aniquilación. La trituradora cónica no se retrasa y la cuota diaria de 2.500 toneladas está al alcance. De pronto algo entra a la trituradora y detiene toda la operación. Un resorte de hierro pasó por el separador magnético y entró a la trituradora. Los conos de acero de la trituradora no pueden dominar el hierro, que a 7.87 gramos por centímetro cúbico es casi 3 veces más denso que el granito. Esta chatarra inservible pondrá en riesgo a esta máquina que vale $1 millón. Pero la trituradora tiene una defensa incorporada, un sistema de liberación de emergencia. La herramienta es sensible a la presión. Si la presión dentro del cono sube mucho, la máquina sabe que encontró algo que no puede destruir. El sistema de liberación funciona automáticamente y separa los conos. Esto libera el resorte de hierro y cualquier vestigio residual del sistema. Cuando el resorte salió de la trituradora, la presión se liberó y regresamos al trabajo. Perdimos unos 10 minutos. Sin esa tecnología, habríamos perdido $50.000 en reparaciones y una semana de trabajo. Para tener mejores carreteras, para una mejor California y un mejor sistema de carreteras. Para construir las carreteras del futuro, los equipos de construcción necesitan montañas de grava y la trituradora de mandíbula y la trituradora cónica están aquí para satisfacer la demanda. Una super herramienta. Bandas transportadoras. Permiten transportar la materia prima a la siguiente fase del proceso. Zarandas vibratorias. Es un equipo que se encarga de separar las partículas según su tamaño mediante el uso de mallas en su interior.
Zaranda vibratoria. Es un equipo electromecánico de clasificación que separa la alimentación en dos flujos: gruesos, oversize, y finos, undersize. Cada uno conteniendo partículas de un rango de tamaños diferentes. La separación ocurre al permitir que partículas finas pasen a través de los paneles de la zaranda. Clasifica el mineral proveniente del trommel, del molino Sager, usando dos niveles de superficie de zarandeo, primer y segundo piso, deck, para aceptar o rechazar partículas de mineral de acuerdo al tamaño, al tipo de mineral y a la disposición de las mallas en el segundo piso, deck. El producto grueso, mayor a 13 milímetros, es enviado al chute de descarga 310 STP-0070 para ser conducido mediante fajas a la planta de chancado de pédolas, mientras que el producto fino, menor a 13 milímetros, se deposita en el sumidero de descarga para luego ser enviado al circuito de molienda secundaria. Noria lavado de arena. Lavadora de arena o máquina Noria, usada en la minería, construcción, transporte, entre otras industrias. Su función es recuperar, drenar y descargar la arena. Trituradora de mandíbulas. La trituradora de impacto es una máquina que aprovecha la energía de un impacto o golpe para romper el material. Trituración y reducción de tamaño del material. Trituradora de impacto. Es un molino compacto, completamente atornillado, de gran accesibilidad al interior, de fácil sustitución de partes estructurales y con un diseño de los elementos de desgaste que permite la optimización de su vida útil y obtener un material de salida de buena calidad con propiedades similares al árido de cantera. Trituración tipo gravilla. Molinos de martillo. Son equipos con una amplia capacidad en la cámara de molienda. Vienen equipados con martillos intercambiables. El número de martillos varía de acuerdo al tamaño, así como la perforación de la criba. Trituración tipo gravilla. Otros usos y aplicaciones de los materiales pétreos. 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 Muchas gracias por tu tiempo en esta exposición de los materiales pétreos para la Universidad Autónoma de Colombia, realizado por Santiago Giraldo Toro.